Buenas noches para todos, un saludo muy especial en esta noche lluviosita, pero sabrosa. Después de un día de trabajo es reconfortante estar en casita de nuevo y la verdad es que estoy muy contento de poderme conectar con ustedes a esta hora otra vez. Un saludo a Lina Correa, a Ciliana, a Malave, a Sospinau, Lucía Cristina Cano, Marjorie Álvarez, ¿cómo se llama? Carolina Sánchez, Luisa Claudia González, Rosy, respira más vida, que un abrazote para ti, Marce, qué rico tenerte por aquí, María Teresa Uribe, María Cristina Arismendi, Opes Bustamante, Lala García. Bueno, un abrazo gigante para todos ustedes. Girasol, qué bueno saludarlos en esta noche de verdad y qué bueno que estemos siguiendo esta secuencia que hemos venido teniendo en los últimos lunes, porque yo pienso que de alguna forma esto nos está ayudando a comprender mucho nuestro cuerpo, a que por supuesto vayamos conectándonos y a que de esa manera vayamos haciéndonos partícipes de nuestros procesos de salud y por supuesto de esa sensación de bienestar que nos recorre, porque si conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, pues lo vamos a respetar y lo vamos a cuidar, sin duda que sí. Un saludo a Francisco Palacios, Verónica Correa, Pático Rodríguez, Alejandra Restrepo, Cándida, Carioca Nat, qué bueno Carlos tenerte por aquí, Macosta, Catalina Nuski, Alidia Uribe. Bueno, ahí nos vamos encontrando todos poco a poco y es un placer de verdad. Bueno, entonces hablar de Soy tu estómago en la serie Tu cuerpo habla implica de verdad tocar un tema muy frecuente de consulta. Tal vez es una de las patologías más frecuentes en nuestra cita diaria con los pacientes y realmente tenemos que ahondar un poquitico más en esto. Ya lo hemos dicho, cada uno de estos elementos está en relación con un órgano específico. El agua con el riñón y la vejiga, el hígado, o sea, está en relación con la madera, el hígado y la vesícula biliar. El fuego está en relación con el corazón y el intestino delgado. Y el vaso y el páncreas están relacionados junto con el estómago, con el elemento tierra. Y finalmente el metal con el pulmón y el intestino grueso. Bueno, dicho esto, entonces tenemos que decir que este estómago está en relación con el vaso, porque ya vimos en esa parte de Tu cuerpo habla, vimos la parte del vaso ya, y por supuesto esta correlación siempre va a estar ahí estrechísima y es la manera de comprender que de esta forma vamos avanzando en esa comprensión energética del flujo de la energía a través de nuestro cuerpo y a través de esos meridianos o canales de acupuntura. Ya lo hemos dicho también, cada órgano tiene un horario máximo de expresión. Y entonces fíjense en esto, el horario máximo de expresión del meridiano del estómago está entre las 7 y las 9 de la mañana y esto suele ser muy importante porque de esta manera muchos de los síntomas están en relación con la expresión máxima de esos meridianos o canales y por lo tanto ya nos están orientando y nos están diciendo claro que sí vale la pena ponerle atención. Este meridiano es el segundo más largo de los meridianos de acupuntura. Veíamos que el primero es el de la vejiga y este tiene 45 puntos. Esto es una cosa maravillosa porque prácticamente recorre nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies y es allí precisamente donde va a terminar ese meridiano de acupuntura, ese meridiano del estómago. Entonces, así a grosso modo, digámoslo así, el estómago segrega ácido clorhídrico, tiene que ver mucho desde la visión energética china con algunos elementos que están en relación con la localización de los puntos como tal. Y ese meridiano que arranca en esta zona, digamos que si trazáramos una línea directamente desde la pupila hacia abajo
inmediatamente por debajo del párpado inferior empieza el primer punto del meridiano que tiene que ver con el estómago 1, así lo llaman los chinos en esa nomenclatura, y por eso es tan interesante como visualizar esto, porque de todas formas la localización de los puntos está en relación también con muchos de los signos o síntomas. Y va a terminar en el segundo dedo del pie de manera bilateral. Eso es muy interesante porque cuando vamos a ver ese recorrido vamos a darnos cuenta de todo lo que ocurre acá. Entonces, hay sustancias que se producen en el estómago y que tienen que ver con elementos como la acetilcolina, la gastrina, la histamina, todos estos en relación con las secreciones gástricas que son muy importantes para poder llevar a cabo el proceso de la digestión. Y de esa forma entendemos que primero que todo el estómago es un depósito de alimentos durante todo el proceso de la ingesta, el metabolismo y la digestión, por supuesto, de ellos. Y ese depósito entonces tiene tres partes fundamentales: el fundus gástrico, el cuerpo gástrico y el antro, que es donde realmente se van realizando funciones especializadas en la medida en que vamos avanzando. Entonces, sustancias, por ejemplo, como el ácido clorhídrico y la pepsina, ayudan normalmente al proceso digestivo y lo vamos a ver más detalladamente. Y allí en el estómago también se mezclan y se trituran los alimentos. Por eso es tan importante entender que gran parte del proceso digestivo está justamente en todo lo que concierne a la masticación. Aquí se da por lo menos el 30% de la digestión y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque aquellos que tragan entero, recuerden, en el estómago y en el esófago no hay muelitas y entonces les va a tocar hacer un trabajo mucho más complejo y por supuesto eso va a hacer también que ese estómago empiece a alterarse notoriamente en sus funciones. ¿Qué otra función tiene el estómago? Hay una sustancia que se produce que se llama la grelina y esa grelina es la que junto con las terminaciones nerviosas va a llevar la información hasta el cerebro diciendo que hay ya saciedad, que ya no tenemos hambre, que no es necesario seguir ingiriendo como loquitos y por supuesto eso va a hacer que se regule normalmente todo el proceso digestivo. Pero si no hay una buena producción de esa grelina, pues entonces vamos a tener esa necesidad de estar picando continuamente y eso hace que se altere también finalmente el proceso digestivo. El estómago secreta factores intrínsecos y esos factores intrínsecos ayudan muchísimo al proceso de la hematopoiesis. Quien creyera, pero traducido eso en cristiano, significa que ese factor intrínseco es necesario para la producción de sangre y vamos a ver cómo aquí hay una cosa fundamental y es que ese estómago, ojo, ayuda a la absorción de la vitamina B. Cuando no se absorbe adecuadamente la vitamina B, por ejemplo, en aquellos pacientes que han sido sometidos a algunas cirugías para tratar de disminuir peso y todas estas cosas, frecuentemente estos pacientes tienen que estar consumiendo vitamina B porque si no, no se absorbe el hierro también, ¿sí? Ojo con eso, que eso es fundamental. Bueno, la absorción del hierro y la vitamina B12 entonces se da en gran parte de esa mucosa del estómago, pero también el estómago, quien creyera, tiene una función inmunológica fundamental porque precisamente se encarga de evitar el sobrecrecimiento de algunas bacterias y ese pH ácido del estómago es muy importante porque de esa manera se van a regular algunas bacterias patógenas. Ojo con esto. Y les hago mucho énfasis en esto porque hoy mucha gente toma derivados de los omeprazoles casi que de manera deportiva y ante el menor dolorcito empiezan a ingerir y a veces por tiempos muy prolongados esos derivados del omeprazol y eso va haciendo que se cambie el pH del estómago y que se facilite la sobrepoblación o la superpoblación de algunas bacterias que no son las ideales para estar en esta parte del tracto gastrointestinal, al punto de que incluso algunas personas que sufren reflujo y que alteran su pH con el omeprazol no quiere decir que no se deba consumir, simplemente que hay casos en los que se debe y otros en los que no,
y por supuesto eso lo debe determinar el médico tratante, porque si no, entonces muchas de esas bacterias se devuelven ante un reflujo gastroesofágico y hay el riesgo de que se vayan por la tráquea y producir infecciones respiratorias a repetición. De hecho, es una de las causas más frecuentes las infecciones respiratorias a repetición cuando hay problemas de reflujo, porque falla una valvulita que se llama el cardias. En realidad esta válvula no es una tal válvula como tal, sino una conformación muscular que se aprieta entre el esófago y el estómago, permitiendo que los alimentos desciendan, pero impidiendo que se devuelvan. Cuando falla el cardias, esa es una de las causas más frecuentes de reflujo gastroesofágico que nos van a llevar precisamente a que se produzcan este tipo de síntomas. Y uno muy frecuente, las carrasperas o también algunas disfagias, o sea, dificultades o dolor al tragar, que también por irritación de la mucosa generan este tipo de alteraciones. Igualmente, a este nivel también se pueden presentar dificultades con la voz, y de hecho muchas personas desarrollan alteraciones de su voz precisamente porque hay un reflujo gastroesofágico crónico. Es una de las patologías más frecuentes y lo vamos a ver, tiene a veces connotaciones emocionales fundamentales. Eso está en relación con dos plejos nerviosos que se llaman los plejos de Meissner y Auerbach. Esos dos plejos lo que hacen es que activan la musculatura lisa del estómago para que se contraiga y para que avance en el proceso de transportar los alimentos que llegan al estómago después de que se forma lo que se llama el quimo, y lo pasa hacia la zona del intestino delgado en la porción del duodeno. Estos plejos de Meissner y Auerbach son muy sensibles a las emociones. Entonces, fíjense, tenemos que el estómago produce, dentro de muchas cosas, ácido clorhídrico, como ya lo dijimos, bicarbonato, moco. Ese moco actúa como una especie de barrera protectora que también va a proteger la pared del intestino y del estómago por ese pH ácido que está allí. Y allí también está la producción de células parietales que producen ese ácido clorhídrico, y es muy importante. Producen vitamina facilitan la absorción de la vitamina B12 para evitar eso que se conoce como la anemia perniciosa. Producen pepsinas, que son sustancias que ayudan a regular el metabolismo de las proteínas, convirtiéndolas en partículas pequeñitas que se llaman aminoácidos, que es como fácilmente se van a absorber ya a nivel del intestino delgado. Produce gastrina, que es otra sustancia bien importante, y produce una cosa que se llama la somatostatina, que regula el movimiento del intestino también, del estómago, y está en relación con el sistema nervioso autónomo del que tanto hemos hablado, con el sistema simpático y parasimpático. Pero aquí, en el estómago, al contrario de muchas de las funciones del simpático, el simpático suele ser el que acelera. En el caso del sistema digestivo como tal, el parasimpático es el que acelera y no el simpático. Se invierten ahí un poquitico las funciones y por tanto ese sistema parasimpático, cuando estamos en relajación, se regula el proceso digestivo. Miren todo lo que tiene que hacer el cuerpo para tratar de almacenar hasta 4 litros de alimento que pudiera almacenar eventualmente el estómago, para hacer el proceso de la mezcla, de la hidrólisis, para poder desdoblar esos alimentos en alimentos más pequeños y finalmente formar una cosa que se llama el quimo, que es como una especie de bolo del alimento que llega ahí al estómago para pasarlo luego a esa primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, que es donde se empiezan a absorber gran parte de los nutrientes, como lo vimos en esa serie de Tu Cuerpo Habla, cuando hablamos de Soy tu intestino delgado. Entonces, fijémonos en esto. Las células parietales producen ácido clorhídrico. Hay otro tipo de células que se llaman las células principales, que producen ese pepsinógeno que desdobla las proteínas y que facilita la absorción de esas proteínas. Eso significa que si no producimos ese factor, vamos a tener problemas con las proteínas y eso se va a alterar. Y hay otro tipo de células que se llaman las células mucosas, que finalmente van a proteger todo esto. Pero más allá de toda esta fisiología que les quería así repasar muy rápidamente, comprenderán pues que esto no es un tratado de gastroenterología, pero es al menos para que comprendamos cómo funciona el estómago. Entonces tenemos que empezar a hacer correlaciones. Acuérdense, hablamos del vaso como órgano asociado
al estómago, el vaso maneja las obsesiones y en el plexo solar como tal está la referencia hacia los apegos. Por eso cuando tenemos dificultades para liberar cosas, para soltar emociones tóxicas, para soltar también vivencias que a lo mejor no son las propicias, muchas de las manifestaciones se van a presentar precisamente ahí en el estómago y por eso los chinos dicen que el estómago nutre los procesos mentales y que puede haber una especie, llamémoslo así, de pausa para que las situaciones que estamos viviendo maduren un poco y nosotros logremos elaborar de manera adecuada eso que pretendemos digerir, lo pongo entre comillas, porque también a veces lo que ocurre es que no nos queremos tragar una cosa determinada y viene también como expresión esto del reflujo gastroesofágico. Tengámoslo muy en cuenta entonces porque de esa elaboración y de que maduren esos procesos depende que nosotros tengamos lo que se llaman reacciones rápidas e impulsivas o reacciones más lentas y, digámoslo así, que estén en relación con estados meditativos que nos permitan abordar mucho más adecuadamente todas estas emociones y por supuesto hacernos responsables de esto. Es decir, que fíjense que no es al azar lo que los abuelos decían, a ver, tómate tu tiempo para almorzar y de hecho en las mesas de los abuelos, yo no sé si a algunos de ustedes les tocó, esas mesas se alargaban y todo porque llegaban todos los nietos y era una dicha porque en ese tiempo no había ni celulares ni cosas de esas y la orden era que nadie se levantaba de la mesa hasta que se levantara el último. Total, no había afán de levantarse y total, no había afán de comer a embutidas como lo estamos haciendo en este momento y eso está haciendo que seguramente nosotros tengamos muchos de los procesos de trastornos del sistema digestivo. Y en ese proceso entonces de madurar las emociones está también la importancia de lo que nosotros nos creemos frente a lo que estamos haciendo. Valga la pena, aquí voy a hacer una cuñita y hago un paréntesis. Este miércoles hacemos la charla acostumbrada del mes en el edificio Square, el mismo de Nixmoda, a las 6:30 de la tarde, todos cordialísimamente invitados y vamos a hablar de un tema muy especial que es la fuerza de creer y eso es fundamental. Hablábamos recientemente en un live maravilloso que hicimos con William Fernando Sánchez de cómo podíamos poner todo esto al servicio de la humanidad y cómo cuando la raíz cuadrada del 1% de la población logra desarrollar un sistema de creencias, eso es suficiente para que cambien muchas cosas. Estamos atravesando por una situación coyuntural compleja, difícil y vale mucho la pena que en verdad quienes puedan asistir lo hagan en el 4º piso del edificio Square. Les dejo el contacto de mi asistente 310-654-4010. Esto no tiene ningún costo, pueden ir con quien quieran, pero entre todos podemos modificar sin duda este destino y por eso les insisto, vale la pena. Bueno, cierro ese paréntesis y sigo entonces porque decíamos es importante que allí se maduren muchas cosas en este estómago desde el punto de vista energético. Por eso también cuando pensamos muy aceleradamente podemos llegar a ese tipo de trastornos que están en relación con la psicosis maníaco-depresivas, es decir, exaltaciones a velocidades absolutamente impresionantes, pero esto puede llegar a producir muchísimas cosas. Gracias por tus felicitaciones, Cándida. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, si no estamos manejando esto de manera adecuada, vamos a tener problemas para digerir los alimentos, pero no solo para digerir los alimentos, sino también para digerir las emociones y los sentimientos. Ojo a esto, el estómago no solo digiere alimentos, sino emociones y sentimientos. Emociones son energía en movimiento y esos sentimientos son los que se originan precisamente a través de nuestras acciones. Por eso no es en vano que a esa parte del estómago y del sistema gastrointestinal en general se le diga el segundo cerebro, porque allí se transmutan muchas de las emociones en ese sistema digestivo, la tensión, el miedo, la repulsión. Por eso inclusive mucha gente vomita cuando no se traga algo, cuando no puede digerir una cosa de manera adecuada. Pero recordemos que allí también hay relación con la producción de la serotonina, que tiene que ver mucho con la acidez y el colon irritable. Dicho de otra manera, la serotonina que se puede producir a estos niveles también es necesaria para evitar que
tengamos estos síntomas como la acidez, precisamente desarrollando esa felicidad que tanto necesitamos y a la que tanto deberíamos estar conectándonos. Entonces, fíjense, la cosa no es tan simple como que hay un helicobacter o como que hay una acidez exagerada o como que hay un reflujo, entonces tomemos omeprazol y tomemos a lo mejor enzimas digestivas. No, esto tiene una connotación mucho más profunda. Ya en un libro muy antiguo de la medicina tradicional china que se llama el Huang Di Nei Jin, se hablaba de la relación tan estrecha que había entre las emociones y la salud. Y entonces, recordemos, este meridiano arranca en esta zona, hace como una especie de ascenso hacia la zona de implantación del cabello y por lo tanto tiene que ver con el lagrimeo, con algunos de los problemas oculares, da esta vuelta y tiene que ver con los maceteros y aquí sale una rama que viene por toda esta zona y luego va a descender buscando luego las mamilas, las tetillas, de ahí desciende, vuelve a la línea media, digamos que un poquito más al lado de la línea media del cuerpo, llega hasta la zona inguinal y de allí se proyecta por la zona externa de la pierna hasta llegar al segundo dedo de los pies. Esto es muy importante porque en ese sentido podemos decir que los 8 primeros puntos de acupuntura, esos que están acá en la zona de la cara, tienen que ver con síntomas, por ejemplo, como los parpadeos frecuentes. Hay gente que tiene que hacer este tipo de movimiento continuamente y no logra controlarlo, pero igual con el lagrimeo o la epífora, como también se le llama, algunas de las parálisis faciales que están en relación con esto o con desviaciones de la comisura labial, y que eso es muy importante, la comisura bucal, pues, la ceguera nocturna, las fasciculaciones, que son esos temblorcitos que dan en los párpados con mucha frecuencia. Esto puede tener que ver con la energía del meridiano del estómago. Asimismo, como pasa y asciende por toda esta zona, tiene que ver con algunos de los problemas auditivos y luego desciende y tiene que ver mucho con muchos problemas de garganta. Ya lo decíamos, gran parte de los problemas de reflujo van a producir trastornos de la garganta. Aquí me dicen, yo soy operado en 2 ocasiones de reflujo gastroesofágico y estoy de nuevo con reflujo grado. Claro, es que era lo que te decía, muchas veces no se trata simplemente de corregir una contracción o dilatación de esa válvula del cardias, que es la que comunica el esófago con el estómago, sino que hay que corregir lo que hay de fondo. Mira, si tú te operas, pero sigues teniendo los mismos problemas de dificultad de relación, de apegos, de cosas que no has soltado, a lo mejor de cosas que tengan que ver con una mala relación con algo que no te quieres tragar, pues es que el proceso va mucho más allá de lo meramente físico. Y ojo con esto, porque esto tiene muchísimo que ver con relación a esto que estamos mencionando. Entonces, ese punto de estómago 1 y 2 que están en esta zona tienen mucho que ver con la función del párpado como tal, las epíforas. El estómago 3 que está en esta zona tiene que ver con las parálisis faciales. Y aquí está un punto más abajo que se llama el estómago 4, que tiene que ver más con las aftas, las llaguitas, a veces en la mucosa de esta zona, y las desviaciones de la comisura labial, como lo decíamos. Aquí también está un músculo que es el macetero y el cigomático, el arco cigomático, que tienen que ver a veces también junto con el meridiano del intestino delgado, que ya veíamos la otra vez, con algunas de las articulaciones fundamentales a este nivel, como es la articulación temporomandibular. Eso es muy importante porque definitivamente desde ahí tenemos que pensar en esto. Aquí están haciendo una pregunta muy importante y es lo de la disautonomía. Sí, si gran parte del proceso digestivo se debe o es controlado desde el sistema nervioso autónomo, pues evidentemente si se trata de una disautonomía, muchas de estas cosas se pueden alterar porque el sistema nervioso autónomo está regulado básicamente desde el hipotálamo, que es una glandulita que hay en esta zona, y ese hipotálamo es el que regula básicamente todo ese sistema nervioso autónomo. Así que sí, muchos pacientes que tienen este problema de la disautonomía pueden manifestarlo como trastornos digestivos. El punto de estómago 9, por ejemplo, tiene que ver con el esternocleidomastoideo en esta zona, y el punto 10 y el 11 que están ahí cerquitica tienen que ver también con trastornos de
la garganta, de la tiroides. Ojo, algunos cuadros asmáticos tienen que ver con el reflujo gastroesofágico. Hay una cosa que se llama el síndrome rinosinusiobronquial, que tiene que ver directamente con el reflujo. Cuando se devuelve el ácido, el estómago tiene una mucosa que lo protege, como ya lo dijimos, pero el esófago no. Entonces, literalmente quema el esófago, y si llega hasta la tráquea se inflama la mucosa, y por resonancia la mucosa de los bronquios también se empieza a inflamar, y muchos de los cuadros de tos crónica, a veces productiva, o de cuadros asmáticos se deben precisamente a trastornos en el funcionamiento del sistema gastrointestinal. Hay un punto muy especial que se llama el estómago 12, que está localizado en la zona entre la mamila y el hombro, más o menos a este nivel. Y entonces ese punto tiene que ver con algunas alteraciones de la articulación como tal. Y en la zona del pezón también hay otro punto de acupuntura que muchas veces está en relación con trastornos, ojo a esto, de las secreciones mamarias, sobre todo en aquellas pacientes que están lactando y sin embargo no logran que baje la suficiente lechita para alimentar a su bebé, y esto vale la pena que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Llegamos a una zona que está, dicho sea de paso, nunca se debe tocar ese punto de la mamila ni con acupuntura, ni con moxas, ni con nada de estas cosas. Es un punto prohibido apunturar, lo mismo que el ombligo en acupuntura. Ahí en la zona cercana al ombligo, un poquito por fuera, lo que los chinos llaman dos kunt, o dos distancias por fuera. Una distancia para ellos es lo que mide esa primera falange del dedo pulgar. Entonces, dos distancias por fuera está a la altura del ombligo un punto muy importante que se llama el punto del estómago 25, que regula gran parte de las epigastralgias, o sea, los dolores a nivel de la zona del estómago como tal. Luego descienden estos puntos hasta llegar, como les decía, a la sínfisis púbica, y allí también se pueden presentar algunas de las alteraciones importantes a nivel inguinal y de la articulación de la cadera propiamente, porque por ahí va a salir el meridiano justamente a este nivel. Y luego va descendiendo hasta el borde externo de la rótula. Muchos de los problemas de las rótulas se deben precisamente a que hay una obstrucción del meridiano. Entonces, fíjense, hemos recorrido una cantidad de especialistas hasta aquí: otorrinos, a lo mejor problemas de ortopedia, a lo mejor problemas también de gastroenterólogos, a lo mejor problemas de ginecólogos, a lo mejor problemas de la rótula, a lo mejor problemas que tienen que ver, por supuesto, con los ortopedistas, a lo mejor algunos problemas pélvicos que tendrían que ver con el especialista, que sería en este caso, pues obviamente el ginecólogo. Y fíjense cómo toda esta cantidad de síntomas se resumen en el trayecto de un meridiano. Si uno conoce el trayecto de ese meridiano, entonces no tendríamos que buscar todos esos especialistas, porque es una sola cosa que está perfectamente alineada y dibujada en el trayecto del meridiano del estómago. Esto sí que es bien importante, entonces, que lo tengamos en cuenta. Llega ahí debajito de la rodilla un punto que los chinos llaman el Susan Li, que traduce algo así como la marea de la energía, y que tiene muchísimo que ver, no solo con los problemas digestivos, sino con el nivel de energía que esté circulando en nuestro cuerpo, y de allí la importancia de este punto. De hecho, un poco más abajo está el estómago 37, que tiene que ver con el intestino grueso, y un poco más abajo el intestino 39 y el estómago 39 y el estómago 40, que tienen que ver con puntos en la secreción de las flemas del organismo. Y como les decía, va a terminar en el borde externo de la uña del pie. Ojo con eso, porque esto es bien interesante. Entonces, cada uno de estos puntos está en relación con muchos meridianos o canales. Tengamos muy en cuenta esto, porque si nosotros conocemos el trayecto, y cualquiera lo puede buscar fácilmente ahí por internet, colocan trayecto del meridiano del estómago y se van a dar cuenta toda esa secuencia que les estoy casi que recitando aquí, para que nos entendamos en esto y para que sepamos que nosotros somos partícipes en nuestros procesos. Ahora, ¿cómo abordar muchas de las patologías del estómago para que vayamos cerrando? 1. Tomar agua suficiente, yo diría no abundante, suficiente, para poder facilitar que el bolo transcurra fácilmente, que se dé el proceso digestivo, que por supuesto se facilite el proceso de la digestión,
Evitar acostarse, por supuesto, con el estómago lleno. Idealmente no nos acostemos al menos mínimo con 2 horas de ayuno. ¿Por qué? Porque si no, acuérdense, dijimos, el estómago es un almacenador de alimentos y si nos acostamos inmediatamente, simplemente por gravedad, esto está facilitando el proceso del reflujo. Dosis pequeñas de jengibre ayudan a evitar la sensación de náuseas o de vómito en aquellos pacientes que tienen problemas de vómito muy frecuente. ¿Qué otra cosa es importante? La menta. La menta en general en todo el proceso digestivo es muy importante. No solo porque puede corregir muchísimo los problemas de halitosis o de mal aliento, sino también que previene el vómito, la diarrea excesiva o algunos espasmos de la musculatura lisa, tanto del estómago como de los intestinos, y entonces vale la pena. Hay una dieta que algunos llaman la dieta BRAT. Eso es por las iniciales en inglés. Bananas, arroz, manzana y el pan tostado. Esa dieta BRAT lo que hace es que tiene que ver mucho con los almidones y permite que se formen heces firmes para aquellos que tienen problemas de diarreas frecuentes o de simplemente un bolo fecal muy delgado y alterado. Entonces eso es importante. De hecho, yo recuerdo que nuestras tías, cuando teníamos algún daño de estómago, nos daban un poquito de almidón y eso facilitaba muchísimo con esto. Aquí hay una preguntita que no puedo evitar responder porque me parece muy interesante. Alejandro, ¿hay alguna relación entre el cerebro reptiliano y el estómago? Lo digo en relación a las ciertas reacciones de dolor de estómago ante una situación, por ejemplo, de la infancia o una situación de angustia o de estrés. Esa pregunta me parece importantísima porque sí. Recordemos, el estómago tiene que ver mucho con el control de las emociones y muchos de los miedos se reflejan como una sensación de vacío en el estómago. De hecho, esa gente que dice es que tengo como un presentimiento, como que algo malo fuera a ocurrir, es que no sé por qué me molesta el estómago, tengo otra vez esa molestia en el estómago que me hace pensar que algo va a ocurrir. Sí, tiene que ver mucho con esto, entre otras cosas, porque ahí está la localización del nervio vago, que no es para nada vago. Ese es el que se encarga de esa motilidad y regular el sistema parasimpático que está en relación con el cerebro. Ojo con eso, porque es muy importante. La sequedad de la mucosa bucal tiene más que ver con aquello que tiene relación con la energía del vaso. Te invito, William, a que revises ese live que hicimos sobre Soy tu vaso en esta serie de Tu Cuerpo Habla. Entonces, importantísimo eso de la dieta BRAT. Por supuesto, evitar cosas que ya sabemos que son requete nocivas, o sea, esto casi que no lo tendríamos que repetir. Evitar el cigarrillo, evitar el alcohol excesivo, las frituras en exceso y, por supuesto, los preservantes en muchos de los alimentos. Hay una cosa que está muy de moda ahora y es utilizar el bicarbonato con limón, una pizca de bicarbonato, como lo decían las viejitas, échele una pizquita, mijo, y eso equivale más o menos a media cucharadita tintera de ese bicarbonato en zumo de limón, más o menos una cucharada ahí sí de zumo de limón, y esto disuelto en un pocillo tintero con agua. Esto ayuda a alcalinizar mucho el sistema digestivo y en general a mejorar mucho ese sistema digestivo, pero no todo el mundo puede tomarlo. Les voy a enseñar una probita que es muy importante. Si ustedes hacen esta prueba en ayunas durante 5 días, eso se utiliza mucho en la medicina funcional, y es tomar un tris de bicarbonato, nuevamente una cuchareta tintera de bicarbonato en un pocillo tintero con agua, lo tomamos en ayunas y contamos el tiempo que transcurre entre la toma y la producción del primer eructo. Si ese primer eructo se da antes de 1 minuto, decimos que hay una hiperclorhídrica, o sea, se está secretando demasiado ácido clorhídrico. Si está entre 1 y 3 minutos, es una normoclorhídrica, es decir, está bien, pero si es más de 3 minutos, ya decimos que hay una hipoclorhídrica, o sea, que está alterándose la producción del ácido clorhídrico, que tiene que ver mucho con estas cosas. Si ustedes hacen esa prueba durante 5 días y sacan el promedio, ahí se van a dar cuenta qué tan alcalino o qué tan ácido está su estómago y qué tanto deben entonces consumir. Cosas también que nos ayudan. Miren, la canela es muy especial en general para todo el sistema digestivo. Resulta que la canela tiene algunos componentes como el eugenol,
esto se llama el cinamaldehído también, el linalol, que tiene que ver muchísimo, e incluso algunas de estas canelas vienen con algo de alcanfor, y esto ayuda mucho a disminuir la producción de eructos, a controlar los gases y la distensión intestinal, por supuesto también, y a neutralizar los ácidos. O sea que miren todas las cosas maravillosas que tenemos ahí. El clavo y la miel también ayudan a aumentar las secreciones gástricas cuando hay, por ejemplo, una hipocloridria, o sea, cuando no se está produciendo suficiente cantidad de ácido clorhídrico, que ya lo vimos es necesario para desdoblar algunos alimentos. Y ni qué decir del famoso aloe vera o la penquita sábila. La sábila en cristales, que se puede mezclar con algún jugo para que no moleste demasiado el sabor, puede disminuir la concentración de ácidos, mejora la motilidad intestinal y gastrointestinal mejora la digestión de las proteínas y es un excelente antiinflamatorio. Tanto el jengibre como esta penca sábila ayudan mucho a aquellas personas que tienen problemas con el famoso Helicobacter pylori, la bacteria esta que va erodando, va erosionando, por eso se llama hélico, porque tiene forma de hélice y va raspando literalmente el estómago y puede producir inclusive alteraciones mayores que puedan llevar a degeneraciones importantes. Así que el consumo, insisto en esta palabrita muy especial, moderado de el jengibre y esto que también tiene que ver con la penca sábila, tiene efectos maravillosos. Ni qué decir de la albahaca y la hierbabuena son también especialísimas y se utilizan mucho, como dicen los bajativos, los españoles, que oye, que debes tomarte un bajativo después de que siempre que comas, ¿no? Ellos le dicen al almuerzo, le dicen la comida, pero bueno, así son los españoles, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces el tomar estas infusiones puede ayudar bastante. Y además hay una recetica deliciosa, los invito a que la preparen. Hacer limonada de albahaca es de las cosas más deliciosas del mundo. Por supuesto que sí, Cándida, la caléndula es tal vez una de las más socorridas en esto, sobre todo cuando hay exceso de secreción ácida en el estómago. Entonces la caléndula ayuda a disminuir el pH y puede tener cosas muy interesantes. Y por último, el vinagre o la deshidrado de manzana, que puede ser bastante útil. Bueno, vamos a entrar entonces a terminar esta charla de hoy, que les va a quedar colgada ahí en el Instagram TV, lo mismo que en YouTube. Conversen con muchos y compartan por favor esos links que yo les envío de YouTube para que muchos se puedan beneficiar y de verdad puedan visitar y le puedan poner el like y esas cosas que se utilizan para estas cosas, que vale la pena. Entonces, pilas con eso, vale la pena tener en cuenta todos estos conocimientos. Yo les propongo que terminemos con una pequeña meditación, nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta, profunda, de manera rítmica y pausada, disfrutando y marcando con ello las pausas, esto tan fundamental en la vida que a veces nos perdemos y que desde ya insinúan que podamos tener trastornos del sistema gastrointestinal. Cuando estamos muy acelerados, pues simplemente el sistema gastrointestinal hace lo propio, se acelera y empiezan muchos de los trastornos. Así que respiramos profundo, nos conectamos con todas y cada una de esas moléculas de oxígeno que hoy vamos a visualizar como si llegaran a toda esta zona tan especial que es el estómago. Y le vamos a decir a ese estómago que entendemos que nuestro cuerpo habla y por tanto al oxigenar estamos creando condiciones básicas y adecuadas para que ese estómago vuelva a estar en un equilibrio importante. Y al mismo tiempo comenzamos a visualizar todas aquellas cosas de las que tenemos que desprendernos, todo aquello que genera apego en nosotros, tanto en lo material como en lo interpersonal, aquellas cosas, aquellas vivencias que debemos dejar a un lado, aquellos momentos complejos que la vida nos ha presentado y que, aunque hayan pasado, los seguimos cargando como si fueran parte de nuestro equipaje, y es el momento de liberar todas estas emociones. Visualizamos también en el estómago esa fuerza de creer, y nos hacemos de nuevo responsables de este proceso que necesitamos actualmente
para que entre todos, si vamos visualizando estas informaciones positivas, afirmativas, pensando en que sí se puede, sí se puede, sí se puede, de esa manera podamos contagiar a muchos de ese sí se puede, y desde el estómago, que es ese receptáculo de información, de emociones y de sentimientos, podamos nosotros transmitir ese sí se puede, para que contagiemos a muchos de esa sensación de bienestar, y desde ya podamos nosotros empezar a hacernos partícipes de nuestro destino, de nuestra ciudad, de nuestro país y de nuestro planeta. En nosotros está también el conectarnos con disciplina, en repetirnos mentalmente esas 2 palabritas o esas 3 palabritas, sí se puede, para pensar que desde allí, desde el estómago, alberguemos emociones sanas que podamos digerir de manera adecuada y podamos hacer parte de nuestro equipaje interior. De esta manera, cuando digerimos algo, esto que estamos digiriendo llega hasta el último rincón de nuestras células, y esas células a su vez se vuelven multiplicadoras, porque son fractales de fractales de fractales, que lo que hacen es generar una resonancia mórfica con muchas antenas receptoras a nivel de todo el planeta, a través de todos esos millones de ADN que existen como antenas receptoras, en quienes realmente empiezan a convertirse también, luego de que cada uno está expresando esa emoción, en portadoras y en multiplicadoras de este tipo de emociones. Visualizamos entonces cómo nos inundan emociones de certeza, de fe, más que de ilusiones, de fe, de certeza, de que en realidad todo puede darse y que en nuestras manos está. Y por supuesto también en nuestro estómago está la posibilidad de que digiramos toda esta información y podamos generar ese sentimiento de paz que contagia a muchos otros que en este momento están confusos y que están enredados en sus propias discusiones mentales y emocionales. Respiramos lenta y profundamente. Una vez más. Tomándonos el tiempo suficiente entre la inspiración, las pausas y la expiración. Y una vez más. Eso es. Y de nuevo vamos conectándonos con el ser que somos, con este instante, con este momento, y encontramos que tenemos un mundo de posibilidades, y por eso nuestro cuerpo habla. Hagámosle caso, que es que nuestro cuerpo habla. A mí me encanta porque ya muchos de los pacientes llegan con diagnósticos hechos. Yo escuché tal live y me di cuenta que esto es lo que yo tengo, pero es muy especial que sigamos compartiendo, y por eso la invitación de verdad muy especial. Y les invito a que sigamos haciéndonos partícipes. Me encanta ese sí se puede, y realmente hay que compartir ese sí se puede. Realmente sí se puede, tengamos fe. Estamos en un momento, insisto, crucial, en el que tenemos que digerir cosas fundamentales. Un abrazote para ti también, Alejandra Correa, qué rico verte por aquí. Bueno, los invito, recuerden, este miércoles 6:30 de la tarde, Edificio Square, el mismo de Inexmoda, los invito porque vamos a hablar precisamente de la fuerza de creer, la fuerza de creer. Acompáñenme, por favor, y si pueden hacerlo físicamente, no se imaginan la alegría que me generaría esto de contar con su presencia física. Por supuesto, a quienes no puedan o a quienes estén en otros países o en otras ciudades y nos estén siguiendo, los invito a que se inscriban a través de estas publicaciones que hacemos por el Instagram, y lo hagan de manera virtual también, porque lo vamos a transmitir virtualmente. Qué rico sería verlos. Invito a todos los que anteriormente nos reuníamos también en mi consultorio en épocas pasadas a que por favor nos acompañen. Somos nosotros de verdad responsables de que contagiemos otras cosas distintas. Un abrazo de nuevo, gigantesco, así grandote de corazón, y pasando precisamente del plexo solar al corazón, donde dejamos de retener,
soltamos y liberamos los apegos para encontrar esa posibilidad de dar generosamente. Chao, chao, un abrazo para ustedes. Feliz noche.